Dale. Al poco oímos una música salvaje que salía del lavabo. A Herrera ya le había contado de los gustos musicales de Buba, de las veces que se encerraba en nuestro departamento con su radio cassette infernal, pero él nunca lo había escuchado en directo. Durante un rato permanecimos atentos a los gemidos y a los tambores. Después Herrera, que francamente era un muchacho culto, dijo que aquello era de un tal Mango no sé cuánto, un músico de Sierra Leona o Liberia, uno de los mayores exponentes de la música étnica, y nos desentendimos del asunto. Entonces la puerta se abrió y Buba salió del baño. Se sentó a nuestro lado, en silencio, como si a él también le interesara la tele. Y yo le noté un olor un poco raro, un olor a sudor, pero que no era sudor, un olor a rancio, pero que tampoco resultaba ser un olor a rancio. Olía a humedad, a setas y a hongos. Olía raro. Yo, lo confieso, me puse nervioso y sé que Herrera también se puso nervioso. Los dos estábamos nerviosos, los dos teníamos ganas de irnos de allí, de salir corriendo hacia la habitación de Busati, en donde seguro íbamos a encontrar a unos 6 o 7 compañeros jugando a las cartas, al póker descubierto o al once, un juego civilizado. Pero lo cierto es que ninguno de los dos nos movimos, como si el olor y la presencia de Buba a nuestro lado nos hubiera dejado sin ánimo para nada. No era miedo, no tenía nada que ver con el miedo, era algo mucho más rápido, como si el aire que nos rodeaba se hubiera condensado y nosotros nos hubiéramos licuado. Bueno, eso fue al menos lo que yo sentí. Y luego Buba se puso a hablar y nos dijo que necesitaba sangre, la sangre de Herrera y la mía. Este es el cuento Buba de putas asesinas. Sí. Eso. De ¿Cómo estáis, Nico? tu compadre Bolaño. Bien, bien, Tommy, aquí andamos. Mm. Eh, Domingo, veo que tú estás donde la mamá. Sí, sí, acá está el librero de la mamá también. Sí. ¿Qué te Eh, pareció el cuento, así, impresiones generales? Me gustó porque, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, Mm. entonces que haya dibujado este cuento en este mundo es algo que no habíamos visto. Me había tocado con otros. Bueno, nos ha tocado de todo, ¿ah? Sí, pero nos faltan tal vez futbolistas. Eh, Eso primero, después esta cosa un poco sobrenatural que tiene el cuento y, y hay algo de amistad, o no sé si llamarlo amistad, no Mm. sé, pero compañerismo o tal vez Mm. un objetivo en común de esas cosas que sean cuando hay se participa en equipo, en algo, en una misión. Entonces, ahí había algo y así que no, me gustó el cuento en general. Eh, no es mejor que el Ojo Silva, por ejemplo, pero es un buen cuento y tiene pasajes muy notables, creo. Sí. Sí. No, estaba, yo también, me gustó harto. Como es un cuento muy sólido y todavía como que, bueno, lo dije con el cuento pasado, Retorno. Pero me sigue sorprendiendo, claro, este es un cuento que tiene menos, es más como una estructura tradicional, pero igual el tema y la voz es una voz que no se nos había mostrado en ninguno de los otros cuentos. Obviamente el tema del fútbol tampoco es nuevo. Es muy diversa esta colección de cuentos, entonces. Sí, Como en voces, la voz de futbolista, esto es en primera persona, entonces le salió muy bien. Lo encontré súper convincente todo el relato. Y así a grandes rasgos es de un futbolista chileno, Acevedo, el nombre del protagonista,
la narración es en primera persona y este es un chileno que está en el Barcelona, en España, y vive también en Barcelona. Y al comienzo del relato él está lesionado. No recuerdo bien qué lesión tenía, en una de la pierna, algo en la pierna, creo. Ujú. Y así que está en la banca. Como que creo que no alcanzó a jugar casi nada y se lesionó. Y en este periodo empieza a salir. Y bueno, ahí también se empieza a ir de putas. Mm. Estamos en la colección putas asesinas. Entonces, igual hay una como que aparecen ahí, pero claramente no son como lo más importante acá, pero como que lo empiezan a ver en la ciudad, aquí por allá, y como que el entrenador se empieza a quejar, y a todo esto como para que ¿cómo se dice? Como que se ordene, lo hacen vivir con un nuevo jugador que recién contrataron de África, que es Buba, el que le da el nombre al cuento también. Y es a través de Buba que llegamos como a lo más, como el conflicto principal aparente del relato, que es que em, Buba le ofrece a él y a otro jugador, Herrera, ya cuando los tres están capacitados para jugar, y en la titularidad también. Se les Ujú. presenta la oportunidad y Buba les ofrece lo que pasa en lo que leí, que es hagamos esto como pacto de sangre, un poco. Tampoco es como que chorrean nada, es como un chorrito. Y de ahí les empieza a ir muy bien. Em, y bueno, y ganan. Y antes estaban todo el rato perdiendo, ganan el campeonato y finalmente tienen que separarse después y Buba termina, spoiler, acá Buba muere, y no se sabe muy bien bajo qué circunstancias, y tampoco lo importante acá es que nadie sabe en verdad qué es lo que hacía Buba realmente con esta sangre que le donaban. Él se metía al baño y luego salía como les hacía así, ese no era el gesto, pero algo les hacía, y al día siguiente les iba súper bien. Ujú. Así que a resumidas cuentas, ese es el cuento. Ujú. em, Sí. y tampoco es como que el final me gustó. em, Como que, pero no es un final así como wow, como que se da vuelta la cosa y no sé, como que descubren todo. No como que siguen con su vida. Eso es todo. Em, entonces. No sé, a mí me gustó harto el cuento, tampoco se saca como esos artificios como en La locura o putas asesinas, tampoco, ni esta cosa media meta como en el Últimos atardeceres en la Tierra, Ujú. en que está leyendo y de ahí la vida hace como una cosa surrealista. No, acá no, es como mucho más directo, mucho más sencillo, pero lo encontré muy bueno. Pese a que como que yo no estoy metido, no veo fútbol, pero sí, como obviamente, bueno, por estar en la familia también tenía que ver, pues, y veía. Y no sé, lo encontré súper bien hecho, no sé. Y lo encontré interesante. Yo creo que además de si no te interesa el tema, yo creo que igual te va a interesar el cuento. Sí, sí, eso es un buen punto, de que no es sobre, no sé, sapiencia futbolística o anécdota, no, aquí es una excusa que sean futbolistas Mm. para esta,
el tema que quiere mostrar Bolaño, que es este misterio sobrenatural o no, o este efecto placebo que tal Mm, vez tenían los jugadores con este ritual de sangre que mm, tenían, que como tú decías, también no era una cosa grotesca, era como una, casi con una aguja se hacían unas cosas, sí. tic, y listo. Bolaño, si no, es muy, todo esto es muy claro, muy como primera persona. Acevedo, el jugador chileno, joven, 20 años tiene, lesionado, está en España y tenía la costumbre de irse de putas cuando las cosas andaban mal. Tenía Sí. esa costumbre. Que lo había aprendido en Argentina, Mm, que un jugador grande se lo había enseñado, ¿ya? Eh, un arquero. ¿Eh? sí. Y, pero Bolaño, ¿sabes? Ahora recordando, no es la primera vez que le escucho algo de fútbol. De hecho, cuando se gana este premio, el Rómulo Gallego, Mm, este premio venezolano de literatura, con los detectives salvajes, tiene un súper buen, bueno, a mí me gustó mucho, mm, un discurso, como de media hora, lo pueden encontrar en YouTube. mm, Y empieza a hablar de fútbol. Y bueno, y termina hablando de algo también como sobrenatural, un poco. mm, Y aquí está lo mismo, tal vez él veía en el fútbol algo, bueno, prolongaba su mirada en la vida, de que ahí a través de estas cosas, tal vez de jugar en equipo, de lograr objetivos, de ganar sobre todo, hay pulsiones que se van encontrando, como la que creo que es la que termina matando a Búa, que puede ser la del exitismo, claro, el mm, éxito y sí, tal vez la codicia, como me decíais bien, Tommy, antes mm, de que empezamos a hablar el cuento fuera de cámara. Y ahí yo creo que pero él es consciente, porque sí, como de manera muy eh, repentina, les propone esto, ni siquiera les propone, es como que les ordena de manera imperativa, ujú, necesito mm, su sangre, ¿sí? Y mm, como se quedaron locos estos dos, le explicaron, ni siquiera le explica tanto, pero como muy claro, mañana vamos a ganar, no, vamos a ganar 3-0, mm, como si o vamos a hacer 3 goles, no me recuerdo bien mm, si hacen esto. Y ellos, ok, vamos. Y justamente hacen 3 goles. Buba hace dos y el otro lo hace, creo que Herrera, ¿sí? Y, y ahí empieza, ¿cachai? O sea, equipo que ganan no se cambia. Y ellos empiezan a ganar y parte del equipo es el ritual y no lo cambian. Es como estas cosas media de las cábalas que tienen los futbolistas de que no sé, de que entran saltando con una pierna o tienen que en el camino al estadio y si vienen ganando, uno se sienta con otro y si se sienta en otro lugar, la cábala se pierde. Esas ah, cosas en ese mundo son súper mm, cotidianas, es muy común. mm, Entonces, y Bolaño como que toma eso y lo lleva un poquito más allá, mm, con una cosa de un tipo africano en que no lo ridiculiza para nada, sino mm, que, de hecho él es como mucho más bien portado, no tiene la debilidad por el alcohol ni por las putas como el chileno y el español, ¿no es? Y, pero aporta esta cosa. ¿Eh? sí, Y lo notable es que después, bueno, ganan, son campeones de Europa, en España, y se enfrentan a Buba, que lo compran, ahí lo compran, la compra la Juventus, y mm, se enfrentan, y Buba hace un golazo, y luego como que muere, salen de nuevo campeón de Europa
Buba, esta es en Italia, campeón en Italia también, y como que ese año muere. O sea, muere en el pic de sus poderes, en la cima del éxito, como si se mordiera, como cuando la serpiente se muerde la cola, es lo que le ocurre a Buba de una forma. Y ahí queda, deja el halo del misterio que ha instalado y luego nunca Buba, perdón, Herrera y Acevedo, los futbolistas del Barcelona, juegan juntos. Mm, O sea, sí, siguen siendo internacionales en sus respectivas selecciones, logran uno que otro buen campeonato en el resto de sus carreras, pero no tienen el éxito que tuvieron en ese periodo de tiempo en que con Buda hacían estos rituales. Entonces, y ahí queda instalada la pregunta. ¿Ah? sí, Y cuando después lo quieren un poco ahondar en eso, años después, como 20 años después, ya retirados, ¿m? Y tienen estas ceremonias eh, tan típicas del, del deportismo, pues sí, del mm, periodismo deportivo, y que los entrevistan a las viejas, a los viejos crack y luego terminan en mm, un bar ahí como más en un privado a- hasta el amanecer con una periodista brasileña que parece que también era experta en estos temas eh, de claro, magia negra, sí. sobrenaturales, ¿sí? De, Sí, de magia negra, exacto. sí, Y entonces Herrera le empieza a contar la historia, súper interesado porque esta tipa sabía, aparentemente, pero cuando le empieza a contar y le empieza a preguntar, se da cuenta que no sabe nada. O sea, que de mm, todo era, no, ¿y qué entraba a hacer entonces este jugador, el que él decía que era, porque nos revela sus nombres, no, pero estos jugadores franceses, ¿qué hacían en el baño cuando con el vaso de sangre? Era no, un ritual. Y bueno, y todas las preguntas que le hacía, no, a un ritual. Entonces ahí se empieza a exasperar Herrera, le responde una weá, pues sí, dice, bueno, tal vez, no sé, cagaban ellos, tal vez, no sé, se duchaba con esto, tal vez, bueno, era casi irrelevante, como eso es lo que, no hay mm, respuesta a eso, ¿sí? No es que venía no era que era una machi o una bruja mm, que te diga, porque eso tal vez no, eso no existe, pero sí puede existir, tal vez, en este mundo bolañístico, sí existe el misterio, y basta. sí, Y eso era lo único que importaba. mm. Sí, a mí sí como que me da la sensación de que si es que era, si es que funcionaba verdad, de verdad, o si es que no funcionaba, era un poco irrelevante finalmente. Ujú. Em, o sea, que de las partes que más como que me quedan marcadas del cuento es también el momento en que, ya hay un momento en que ganan la liga. Y ya lo hicieron y como que hay un momento en como que Buba deja de ofrecerles el ritual y se juntan los tres, van al restaurante, toman y luego, después de esa noche en como que se hermanan otra vez, Buba les ofrece, pero también les dice, pero nosotros no necesitamos nada. Si nosotros ya con esto podríamos vivir hasta viejos y de forma súper holgada, y muy bien. Y como que lo comenta nomás, no es como que de ahí se transforma en una discusión ni nada, lo comenta. Y eso a mí me queda marcado, es como un poco como el exceso después, como la ambición, esa voracidad de como que nunca acaba, de que ganar, 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 ganar y nunca acaba esto. Em, Finalmente como que igual no creo que es fortuito que el que termina un poco sacrificándose también es el africano acá en la historia. No creo como que
el cuento sería lo mismo si fuera, no sé, alguien de, no sé, un suizo. No tiene Mm, la misma significancia. Sino que tenía que ser el africano acá. Em, Así que creo que hay como un comentario igual interesante acá, como hasta dónde lo llevan. Y como que, claro, uno lo tiene como familiarizado un poco de como ya, pero si eres futbolista, obviamente que va a querer como sacarle el mayor jugo a tu carrera hasta el fin, y sacrificar y todo por eso. Pero tal vez como que no nos preguntamos tantas veces, ¿pero por qué? Como mm, no basta con tener un buen año, 2 años, y de ahí como, no sé, darlo, no sé, ir a los entrenamientos, aquí, no sé, aquí no es como que tirís la toalla, pero como que tampoco es necesario sacrificarlo absolutamente todo. mm, Tal vez. No sé si es como el cuento te dice que esto está mal o que está bien, pero te hace cuestionarte eso. Y eso sí. es una pregunta como que realmente no se hace también, como que está un poco no sé cómo decirlo, como normalizado, de que así es la carrera de un deportista. Pero está bueno ese pequeño como instante de lucidez en como que dicen, "Ah", pero igual lo hacen. De alguna forma, como tú decías, él muere en el pic, porque el otro igual, Acevedo, termina... obviamente la carrera empieza a decaer naturalmente, porque ya no puede jugar igual de bien que antes, etcétera. Podemos decir que tal vez esto es como el rito, tal vez no lo es, pero decaen normalmente. Así que Mm, eso, no sé, me pareció como que hay una profundidad acá y hay comentario social, no sé, tal vez como de la ambición desmedida. mm, No creo que sea solamente como crítica al capitalismo, ninguna cosa así, sino como también del reconocimiento, como de los otros también. Porque eso lo comenta al comienzo Acevedo también, de como que está siempre pendiente de lo que opina el resto de él. Y él empieza a hablar de un poco que le molesta que tanta gente opine de su vida y como que tiene que ocultarse para ir a las discotecas, para ir bueno, a las putas también. Em, pero igual siempre está pendiente de la mirada de la gente. Y eso, pero es eso, yo creo que el cuento es muy bueno en ese sentido. Como que igual em, no sé, como que tiene muchos temas Bolaño, y eso me sigue llamando la atención. mm. Bueno, y el próximo cuento se llama Dentista, entonces ya como que me esperó cualquier cosa. Pero eso está bueno. Creo que de repente como que lo había encasillado mucho, Mm, y me estoy dando cuenta que es mucho más variado de lo que creía. Y eso mm. ha sido una súper, súper buena sorpresa. Buena. Sí, pues es verdad eso de Bolaño, que uno sobre lo que, bueno, lo primero que se le viene a la cabeza es lo que decías tú, pues, lo más meta, literatura sobre literatura, pero también le interesa el fútbol, le interesa el mundo más de Lampa, el mundo criminal, el mundo de de las estrellas porno, no sé cómo Mm. le interesa. Aquí hemos visto todas esas cuestiones Sí. también. Y, y no sé qué mucho más agregar porque este cuento es bien. No hay estructura
muy novedosa, tampoco es un cuento en el que tenemos un- una voz frenética, ¿no? Un tipo como casi narrando lo que le pasó con un lenguaje llano de futbolista y, y que, bueno, recuerda con algo de nostalgia esos momentos claro, que fue la cumbre de su carrera, que está y que compartió con Buba y con Herrera. Así Sí. que, en verdad, no, ¿qué agregar sobre esto? Eh, no sé, yo tengo un párrafo ahí con el que me gustaría terminar. No sé si tú, Tommy, te va algo más que Como es solo un comentario, yo creo que si hicieran como una serie de Netflix están todos, como que pensé en este cuento, pero de ahí empecé a pensar como, bueno, y todos los otros, igual sí, como una serie con estos cuentos sería muy buena. sí, Em, pero en este sí se me ocurrió como mientras lo leía. Tal vez porque tenía como una estructura más clásica. ujú, eh, pero sí, yo creo que hay potencial acá. completamente, ¿no? Sí, me imagino bien. eh, Claro, en los rituales, cuando Búa entra, después recordando más viejos con unos maquillajes medios, no sé si Sí. tan buenos, Mm, y haciéndolos más guatones, recordando la- los tiempos de gloria. sí. Sí, no, pues está bueno eso. No, no. Vamos, Sí, bueno, dale. como siempre, suscríbanse, denle un me gusta, escriban ahí si tienen un comentario. Alguna sugerencia, no sé, de cosas para leer, que ya nos quedan pocos cuentos para terminar esta colección. Y tenemos nuestras opciones, pero aún no tenemos nada claro. Así que si quieren algo, pues, estamos dispuestos a escuchar. Sí, Ok. Para entonces ya había conocido a una catalana que no tardaría en ser mi esposa. Y yo creo que esto influyó en mi decisión de no marcharme. No me arrepiento de haberlo hecho. Aquella temporada volvimos a ser campeones de la Liga Española, pero en la Liga de Campeones nos enfrentamos en semifinales con el equipo de Buba y fuimos eliminados. En Italia nos metieron 3-0 y uno de goles los marcó Buba. Uno de los goles más bonitos que he visto en mi vida. Un gol de falta o de tiro libres para ustedes, muchachos. Desde una distancia de más de 20 metros, lo que los brasileños llaman una hoja muerta, una hoja de otoño, una pelota que parece que va a salir y que de repente cae como una hoja muerta. Algo que dicen que sabía hacer Didi, algo que yo nunca le había visto hacer a Buba y recuerdo después del gol, Herrera me miró, yo estaba en la barrera y Herrera estaba detrás marcando a un italiano y cuando nuestro arquero iba a buscar la pelota al fondo de la portería, Herrera me miró y se sonrió como diciendo, vaya, vaya. Y yo también me sonreí. Fue el primer gol de los italianos y a partir de ahí Buba se eclipsó. Lo sacaron en el minuto 50. Antes de dejar la cancha nos abrazó a Herrera y a mí. Cuando acabó el partido estuvimos un rato con él en los túneles de vestuario. Buba de el- la colección de cuentos Putas Asesinas de Roberto Bolaño y bueno, un homenaje a nuestro papá que decía que hacía sí. las bolas secas. Hola, sí, sí. Decía que él las sabía hacer también. Sí.